Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. John Paul sí entra a las otras clases, porque ya acepto que no lo veo. ¿Será que se apartó? No, si no se retiró. No sabemos, pero Solo sé que nada sé. Profe, él ingresó a las 2 primeras horas. Ah, bueno. yo no lo vi. Hace como 3 clases que no entra. Y el otro John tampoco llegó. Aquí está la profe, representación, la representacioncita está aquí. Ay, sí, es que él está en un velorio porque el papá de una hermana de la iglesia se murió hoy, entonces está ahí. Ah, ya. Y falta, ¿quién falta? Daniel. Falta María José, Henry. Ellos ahorita entran, profe. Yo creería que a veces tenemos algunas actividades o algunas clases, bueno, pegadas y eso, y bueno, como que la transición a veces es difícil, por eso de pronto puede que entremos algunos con unos minutos antes, unos minutos después, es por eso, profe. Pero de todas formas vamos a empezar con los que Sí, están. profe. Profe. La clase pasada estábamos mirando las preposiciones y pues quedamos en esta. Entonces, recuerden que siempre las preposiciones van a regir un caso, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta preposición o va a estar acompañando una palabra que esté en genitivo o acompañando una palabra que esté en acusativo. Y como les decía, pues en el diccionario especifican, si está junto a una palabra en acusativo, se traduce así. Si está en una palabra junto a una palabra en genitivo, se traduciría de esta otra manera. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta preposición, eh, pues se puede usar de estas maneras, como cuando es acusativo, pues se utiliza para indicar la causa de algo, la causa por la que se lleva a cabo alguna acción. En este caso, pues, ¿por qué motivo entregaron al Señor? O la causa, o cuál era la causa de que lo quisieran entregar, la envidia que le tenían. Entonces, este texto, ¿cómo se leería, Jamie? se leería Edei, Gar, Joti, Día, Tonon, ¿No? Sí. em, Paredocan, Autón. Sí, señora. Y en el caso de cuando se utiliza como genitivo o acompañando un genitivo, pues es con la idea de esta parte de a través, durante, entre, por, en medio de. Y aquí tenemos
algunos ejemplos de cómo se estaría usando, ¿sí? Para hablar de el medio por el cual algo es hecho. Entonces, en este caso, por medio de él, eh, por medio de la palabra. Entonces, aquí, pues, esta preposición en este caso, como lo mencionamos ahorita, aquí esta palabra y esta otra palabra, si ven que están en caso genitivo, y pues como sabemos cuando está en genitivo, por la terminación, el diptongo u. Lo mismo acá, logu. Entonces sí tiene que estar en ese caso específicamente. Entonces, el primer ejemplo, ¿cómo se leería, Josué? Joti ek auto, kai ti auto, kai eis auton ta wanta, auto he doxa eis tus, aionas, amén. 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 Y el segundo, ¿cómo se leería, María José? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, señora. Se leería apestalcamen. Un, Sí. iudan, kai. Ay, no recuerdo esa primera letra, ¿cuál es? ¿Qué letra es esa? ¿Quién se acuerda? Sigma. Sí, señora. La Ah, sigma, sí, pero mayúscula. Silan, kai, autus, dia, logu, apagelontas, ta, auta. Listo. Y estos otros dos ejemplos también pues tienen ese mismo uso para hacer referencia por medio de, por, sí, sí, como en el sentido siempre de a través de quién se está llevando a cabo algo, por medio de quién se está llevando a cabo esto, o esa traducción también de a través de, ¿sí? A través de esto, a través de aquello. Y esta es otra de las preposiciones que podemos encontrar en griego, la preposición meta. Y esta también rige dos casos o puede estar acompañando palabras que están en dos casos específicos que son el genitivo y el acusativo. Y se puede traducir como, pues lo vemos aquí, como con, al lado de, en compañía de, ¿sí? En unión con o en unión a. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que hace referencia a junto a quién o en compañía de quién estaba el Señor Jesús cuando estaba en el desierto o después de las tentaciones en el desierto. Y pues con quién estaba junto con las fieras, ¿sí? O en compañía de las fieras. Y lo mismo en el otro caso, miraba a los fariseos con enojo. Entonces, también como en relación a esa parte de los sentimientos o de los valores, pues con los que con los que se lleva a cabo una acción específica que se nos esté presentando en ese texto. Y aquí con acusativo lo encontramos para hacer referencia a después de. ¿Sí? Entonces, aquí esos serían, pues, digamos, esos usos de esa preposición. Después de, en compañía de, junto a, con, en unión con. Listo. Y esta sí, esta la vez pasada no la alcanzamos a mirar, que es la preposición sun, que en este caso sí ya no rige acusativo ni genitivo, sino rige dativo. Entonces, pues, uno de los usos que podemos encontrar de esa preposición es similar a la que estamos viendo aquí con meta, solamente que meta, pues,
la palabra que va a estar junto a ella acompañando a esta preposición, ¿en qué caso va a estar? ¿En genitivo o en acusativo? Mientras que en el caso de son va a estar en dativo, ¿sí? Como, algo como lo que les decía la vez pasada de que hay preposiciones que como que el uso es similar el uno con, con el otro, o una preposición con la otra, o muy parecida a pues la forma en que se puede traducir, pero la diferencia está en que una acompaña un caso y la otra otro, ¿sí? Eh, es la parte, pues, digamos, como podríamos notar el que se está usando una o se esté usando la otra, dependiendo del caso en el que esté la palabra a la que van a acompañar. Entonces, en ese sentido, pues, Sion también tiene, pues, las mismas como implicación que estábamos viendo aquí con la preposición meta. Y esta ya no rige un solo caso, sino rige tres casos. Entonces, esta sí puede aparecer en más o tener un, digamos, un uso más amplio que las otras que hemos visto. Entonces, cuando es como en uso con una palabra que esté en dativo, su significado es de sobre, ¿sí? Sobre tal. eh, una de las oraciones que ustedes están mirando en el ejercicio dice que estaba sobre la mesa, ¿sí? O esto, pues para indicar eso de un objeto sobre otro, estar en esa posición, o caminar sobre el mar, ¿sí? Eh, hacer referencia, digamos, a esa posición de estar, pues, el objeto del que se esté hablando o la persona de la que se esté hablando en relación a otro, o sea, la vasija, es que dice la oración, la vasija, en relación, cuál es su posición en relación a la mesa. O en este caso, pues digamos, el Señor en relación al mar de Galilea, pues cuál era la posición que tenía en ese momento, estar caminando sobre las aguas. Entonces, ese es uno de los usos que pues tiene esta preposición en ese caso, sobre todo cuando está en dativo o en genitivo. Y cuando está en acusativo, es la implicación que tiene es de movimiento, de hacer esa referencia, pues a ir a un lugar, de un lugar a otro, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos ejemplos que nos ayudan pues a ver cómo se están utilizando estas preposiciones y pues esto, cómo podemos identificar cuando está presente en un texto bíblico en específico. Ahora esta preposición es la preposición para, que esta sí ya rige también acusativo, genitivo y dativo. Cuando es como con acusativo, es al lado de, a la orilla o a lo largo de la orilla de, ¿sí? Al lado de la calle, a la orilla del mar de Galilea, o referencias de esas como de locación, o sea, está al lado de tal, no sé, al lado del templo, o cerca a la orilla pues, del mar, o cerca a tal punto específico al que se esté tomando como referencia en ese caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, ¿cómo se leería, Daniel? Este. Eh, para, espérame, profe, me acomodo aquí. Para pan, pantas, tous,
Pero, ¿esa es una letra mayúscula? ¿Una Sí, es qué? una gama. Una gama, sí. Entendí que una J. Sí, es una Mm, gama mayúscula. Galilaios. Galilaius, sí, señor. Eh, y cuando está en genitivo, pues, junto Profe, a, una pregunta que tengo de ahí. parte de, señor. Digamos Sí, que cuando aparecen en mayúscula es como si nombres. fuera, ¿son nombres? ¿Siempre va a usar la Sí, letra mayúscula? o no, nombres, por ejemplo, aquí en el que estaba leyendo ahorita María José, este, se pasó. Estos dos son nombres. Ah, Mm, sí, o sea, es, digamos, para lo que son nombres, para lo que son como lugares o cosas así, se sí, utiliza como en el español la mayúscula. mayúscula. Sí, señor. Sí, aquí en este caso sí sería haciendo referencia a los galileos. Y aquí en genitivo, entonces, junto a, de parte de, sí, yo he venido de junto al Padre, o yo he venido de parte del Padre. Este ejemplo que tenemos aquí, ¿cómo se leería, Adriana? Este ejemplo, bueno, dice ego, eh, para, tú, ahí está, se me olvidó. No, esta primerita se me olvidó cuál es. Ah, la teta. Sí, Teu. sí, señora. Ah, ya, profe, espere que me tocaron las que no me aprendí. Que son las más complicadas, más raras, mejor dicho. Ya, X. Eh, ex, ex, exe, excelom, ex, no, espérate. Exe, exectom, ¿sí? Selton, sí, señora. Ujú. Y el otro ejemplo, pues, estaba en donde estaban las mujeres, junto a la cruz donde estaba el Señor Jesús. Para todo, estauró. Entonces, y recuerden que el genitivo, perdón, el dativo es el único que tiene esta característica. ¿Cómo se llama esa característica? La iota Es suscrita. la iota suscrita, sí, señora. Esta preposición, esta es más, pues hay palabras donde nosotros la utilizamos como en el pericardio. Entonces, es alrededor de, ¿sí? Entonces, el pericardio es alrededor del corazón, ¿sí? El perímetro, alrededor de un lugar. Entonces, en este caso, pues uno de sus usos o sentido que tiene es en torno a, ¿sí? En torno a Tiro y Sidón. Entonces vino una luz y me envolvió, una luz que estuvo en torno a, en este caso es a Pablo, creo. Sí, es una luz que estuvo alrededor de Pablo, alrededor de la persona. O también este uso en genitivo tiene como ese sentido de hacer referencia a un complemento de materia, ¿sí? Por todas las obras poderosas, por todo lo que habían hecho, por todo pues, el obrar de Dios en medio del pueblo. Entonces, siempre es como ese sentido de algo que envuelve, algo que encierra más cosas, ¿sí? Que, como dice aquí, gira en torno a, pues ya sea una persona o al pueblo, pues al que está haciendo referencia en el texto que encontremos esa preposición. Y la preposición pros, que rige acusativo,
genitivo y dativo, esta también es como de movimiento o de ir de un lugar hacia el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso iban hacia Juan para ser bautizados por él, o se dirigía hacia Juan, ¿sí? Como para hacer referencia ahí de un punto al otro, de aquí a pues a donde estaba Juan, para que Juan los bautizara. Entonces, ese es como, en este sentido se parece como a la primera que veíamos de que tiene ese sentido de pues trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Y pues este sería como ese ejemplo que nos estaría mostrando cómo se está usando esta preposición. Este ejemplo de aquí, ¿cómo sería, Sara? Ok, profe. Sería pros, tes, humeteras, Los, soterías. sí, los humeteras, soterias. Y la palabra juper, que rige genitivo y acusativo, que también tiene el sentido de sobre, pero pues en el otro caso la preposición peri regía unos casos diferentes. Entonces, otra vez lo mismo, tienen un uso parecido en algunos casos, pero pues esta es la que se especificó con el acusativo y la otra con otro caso diferente, ¿sí? Entonces aquí en este, eh, pues se está utilizando para esa referencia del discípulo, no está sobre o no está por encima de su maestro, ¿sí? Entonces, este ejemplo que está ahí en el caso acusativo, ¿cómo se leería, Mercedes? El, Sí, el acusativo. sí, señor, este Marcos de Mateo, digo. Ok. U, estin, mate, ¿qué? Matetes, Sí, matetes. ureptón, ok, ureptón, didascaldo, ¿Eso cómo se lee? La verde. uper, Con el espíritu ¿dónde? verde. El que está en verde, profe. Sí, es con el espíritu Ah, áspero. Hooper, ya, Hooper, sí. Super. Y esta es como lo contrario a la otra que alcanzamos a ver la vez pasada, que era la preposición kata, que kata era hacia abajo, estar en un lugar alto, pues digamos alto y empezar a descender, ese movimiento de arriba hacia abajo. Y esta es lo contrario, de abajo hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, la palabra para resurrección o una de estas palabras es anastasis. Entonces es levantarse pues digamos, tiene como incluida esta preposición de ir de abajo hacia arriba, ¿sí? O de ponerse en pie. Entonces aquí tenemos esa preposición que puede ser traducida como entre, por, en, sobre, encima, ¿sí? Pero pues también como en ese sentido de estar abajo y subir arriba. Entonces, estos ejemplos que están aquí, ¿cómo se leerían, Henry? Estos están más corticos. Estos tres. Ahorita empieza a fallar el internet a todos. Henry, como que solo está la foto. ¿Cómo se leerían esos ejemplos, Jamie?
Estos tres. Jamie sí está. Ay, no, a Jamie. Ah, no, Hola, Jamie sí. profe. Hola, Hola. profe, ¿sí me escucha? Sí, señora. Ay, ok. Tengo inconvenientes de conexión, pero ya. Sería Ana Denarión, Ana Du, Ana Meros. Sí, señora. Y esta es una preposición anti, que es estar en contra. Por ejemplo, cuando habla el anticristo, estar en contra de, pues en este caso, en contra de Cristo, ¿sí? Entonces, o colocarse en lugar de, o frente a, pues, una cosa enfrente de la otra, una persona enfrente de la otra, ¿sí? Como en esa posición contraria, pues, al otro punto de referencia. Una persona en contra de la otra o enfrente de la otra, o un objeto enfrente de otro o en contra del otro. Ay, ya llegó John. Ahora sí. Así todos se ponen juiciosos que llegó John. Y esta preposición apo, que se puede traducir de, fuera de lo alto, a partir de. Entonces, pues también tiene estos usos que tenemos aquí, ¿sí? Esto sí, pues digamos que como que son preposiciones que se usan más poquito, pues por eso más específicamente coloqué fue las citas bíblicas para que ustedes las puedan ir a mirar y pues evidenciar el uso que se está dando esta preposición en cada uno de estos casos. ¿Sí? Pero pues por ejemplo otra palabra que podemos encontrar que tiene esta preposición es lo de apología o apologética, ¿sí? Entonces, que en ese caso pues sería como eh, o que ustedes saben o tienen como esa claridad de que es la apologética. Defensa, profe. Es la Entonces, ciencia, es la disciplina sí, de la teología, la defensa, sí. Señalando el error y mostrando lo correcto. entonces es como a partir de lo que, digamos, de lo que está bien, pues confrontar la otra parte, ¿sí? Entonces, es como esa relación. Y esta es la última, estas dos son las últimas, que esta sí se utiliza pues, más poquitas veces todavía que la preposición pro, ¿sí? Delante de, en lugar de, antes de, y la preposición jupó, bajo, debajo de, al pie de, por causa de. Entonces, estas también, pues aquí tenemos unos ejemplos, como les decía, como es más poquito los usos, pues coloqué fue las citas bíblicas para que ustedes puedan mirar y corroborar el uso que se está dando de esa preposición allí. Pero entonces, pues hay también algo importante es que podamos hacer uso del diccionario para irnos familiarizando, pues como en el diccionario nos brindan esa ayuda de, según el caso en el que se esté utilizando la preposición, pues cómo la podríamos traducir, ¿sí? Y ahí también lo importante es que ustedes vayan recordando esas características para saber cuándo una palabra está en un caso específico, ¿sí? Por ejemplo, la terminación U, el dictongo U, que de qué caso, digamos, es esa terminación, cuando la palabra termina en U, como morir, Genitivo. eso. Y cuando tiene la iota suscrita, Dativo. sí, señora. Y si, por ejemplo, termina como logos o tribos en Omicron y sigma. El acusativo, profe. ¿Segura? Nominativo.
En nominativo, sí, señor. Ah, ok. Y la terminación on, como si uno dijera logón. ¿En qué caso es? Se dañó el internet para todos. ¿Será acusativo? Sí, señora. Y si termina en epsilon, epsilon es la E que sí, no la que parece una N, sino la otra. ¿Se acuerdan? ¿No? María, Josué. No, profe. No, yo no me acuerdo, profe. Ahí es donde toca que vayan repasando lo que vamos viendo, porque pues es la forma como de corroborar, pues, sobre todo en las que tienen uno o más casos, pues cómo se podría traducir, ¿sí? Cómo se podría estar utilizando esa preposición en ese versículo, en esa oración. Entonces, pues ahí es importante que las vayan teniendo a la mano y vayan recordándolas para estar más seguro de aquí se puede traducir de esta manera porque tengo la seguridad de que la palabra que sigue la preposición está en ese caso específico y no como, como decía un estudiante la vez pasada en la clase de hebreo que le dije, le dije, ¿y esto por qué es así? Y yo pues adivinando, yo creo que adivinando eso, pues que cómo hacía para saber que esa era la respuesta. Y me dijo, no, es que yo estoy adivinando. No, o sea, no sabía qué respuesta era si era verdad o no era verdad, sino que estaba era a ver si le atinaba a lo que sí era pues lo correcto. Entonces no es como que a ver si le atinamos, sino que uno ya se va acordando, esta palabra está en tal caso. Entonces venga el diccionario que hice, entonces en ese caso lo puedo traducir de esta manera y me va a quedar mucho mejor y más comprensible la traducción. Y si me preguntan que por qué coloqué esa traducción, pues, no, es porque la palabra está en este caso, entonces y ya como que tengo más seguridad de eso y no como, ¿y por qué lo traduce así? No, pues porque sí, sí me hago entender que ustedes tengan como esa seguridad de el por qué, pues van haciendo cada ejercicio como lo van haciendo o cada punto que ustedes vayan haciendo, pues les ayuda a tener más claridad también en el tema que vayamos viendo, ¿listo? Porque pues, por ejemplo, si Dios nos da vida, al ver el tema de los verbos, van a ser más terminaciones todavía. Entonces, ahí es donde hay que ir teniendo a la mano también esos recursos que nos faciliten, pues el saber cuándo está de una manera, cuándo está de la otra, si termina de esta forma, en qué caso está o de qué persona es, y, y podamos tener pues esa seguridad de que si nos preguntan, pues sabemos en qué forma está esa palabra y no tengamos que practicar la adivinación. Entonces, esto para ir afianzando pues esta parte, ahora sí podemos seguir haciendo el ejercicio que estamos haciendo la vez pasada. Pero entonces pues también para que aprovechen pues no dejen solos a sus compañeros, porque a veces, por ejemplo, en algunos grupos entro y Josué está hablando solo con Josué con Josué, pero Josué no está solo. O en otros grupos dejan, por ejemplo, John Alexander está hablando y solo suenan los grillos por allá de fondo porque no le responden a John. Entonces,
aprovechen esos espacios para que vayamos como afianzando y practicamos la lectura y van recordando lo que ya vimos y van teniendo en cuenta esos aspectos porque pues como les he dicho en algún momento y les comentaba también cuando estábamos en hebreo, pues practicando es que vamos aprendiendo y nos vamos afianzando más en los temas. Entonces, si yo me quedo esperando, por ejemplo, a que Sara haga todo y yo aquí solamente escuchándola, pues ella aprende, pero Juan David no aprendió. Y entonces después cuando va a mirar es que Sara ya va eh, 3 clases más adelante y Juan David dice que vaya aprendiéndose el alfabeto. Entonces, para que ustedes se motiven y lo hagan, porque pues ustedes todos pueden y son capaces de hacerlo, ¿listo? Entonces para que hagamos los grupitos y aprovechamos y hacemos el ejercicio de la vez pasada, a ver cómo nos quedarían esas oraciones. Bueno, entonces ya nos vemos ahí en los grupitos a ver qué encontramos. Ay, Mercedes, que van 2 grupos diferentes. Ya. ¿Quién está por aquí? Ay, yo no entiendo, estoy en 2 grupos. Sí, ya te mando para es que en uno no has entrado. Y Jamie tampoco ha entrado al otro.
Chao, profe, gracias.